El aparato circulatorio está compuesto por el corazón y los vasos. Los vasos pueden ser sanguíneos o linfáticos dependiendo del fluido que conducen. A su vez, los vasos sanguíneos se clasifican en arterias, capilares y venas. Las arterias se originan en alguno de los ventrículos del corazón y conducen la sangre hacia los capilares. Las arterias representan un sistema divergente, ya que cada vez son más numerosas y de menor calibre debido a las sucesivas ramificaciones. Las venas conducen la sangre desde los capilares hacia las aurículas del corazón. Las venas representan un sistema convergente, ya que a medida que se acercan a las aurículas son menos numerosas y de mayor calibre debido a las sucesivas anastomosis. Los capilares están anastomosados y forman redes, por lo que se habla de plexo capilar o lecho capilar. Dado que los capilares son los vasos más permeables a las moléculas y a los iones, la sangre cambia de composición en ellos, ya que se enriquece en sustancias que pasan de los tejidos a la sangre, por ejemplo dióxido de carbono u hormonas, a la vez que descarga otras sustancias como oxígeno, glucosa o aminoácidos. Los capilares, junto con las arteriolas y las vénulas, forman la microcirculación, también llamada lecho microvascular o unidad microcirculatoria periférica. En su túnica media, las arteriolas poseen de 1 a 3 capas de células musculares lisas dispuestas circularmente. En relación al diámetro de las arteriolas, esta capa muscular resulta gruesa, por lo que su contracción o relajación modifica significativamente la resistencia al flujo sanguíneo hacia un dominio capilar. Esta resistencia al flujo sanguíneo afecta directamente el valor de la presión arterial. Las vénulas representan la continuación de los capilares y son los vasos sanguíneos más permeables a los leucocitos de la sangre. En la mayoría de los territorios vasculares, la secuencia típica es ventrículo, arteria, capilar, vena, aurícula, y se cumple tanto en la circulación mayor como en la circulación menor. Sin embargo, en algunos casos, la secuencia es diferente. Ventrículo, arteria, capilar, vena, capilar nuevamente, vena nuevamente y aurícula. O ventrículo, arteria, capilar, arteria nuevamente, capilar nuevamente, vena y aurícula. Estas secuencias se denominan sistema Porta y también pueden explicarse como un sistema en que un vaso se ramifica en capilares que luego convergen para formar un vaso del mismo tipo. Estos sistemas representan una vía preferencial para que ciertas sustancias lleguen de una parte a otra del cuerpo antes de pasar por el corazón, por lo que no se mezclan con el resto de la sangre del cuerpo. En el cuerpo humano hay 3 sistemas Porta. El más grande involucra al hígado y lo relaciona con varios órganos abdominales y pélvicos. Otro relaciona al hipotálamo con la hipófisis. Y el último se encuentra íntegramente dentro del riñón. La glándula hipófisis es hiperimportante porque secreta diferentes hormonas que tienen acción en distintos órganos, algunos de los cuales son a su vez glándulas endócrinas. La hipófisis está formada por distintas porciones, algunas de origen epitelial y otras de origen nervioso. Estas porciones se distribuyen formando 2 lóbulos, anterior y posterior, y un tallo que relaciona a la hipófisis con el hipotálamo. En el cuadro se sistematiza la distribución de las porciones según origen embriológico, características histológicas y características anatómicas. La irrigación de la hipófisis cumple una función de nutrición, como en cualquier órgano,
pero también de regulación de la actividad de la pars distalis, que forma el lóbulo anterior. De cada lado, derecho e izquierdo, llegan a la hipófisis las arterias hipofisarias superior e inferior. La arteria hipofisaria inferior ingresa a la pars nervosa, se capilariza y los capilares convergen en las venas hipofisarias posteriores. Por su parte, la arteria hipofisaria superior llega a la porción superior del tallo neural, también llamada infundíbulo, y forma allí capilares que convergen en venas. Dado que estas venas se ramifican formando capilares en la pars distalis, se denominan venas porta, y así se forma un sistema porta cuyos dos plexos capilares se encuentran cerca y comunicados por las venas porta hipofisarias. Finalmente, los capilares de la pars distalis convergen en las venas anteriores de la hipófisis. En el hipotálamo hay núcleos que contienen somas cuyos axones se extienden hacia el infundíbulo y que en vez de liberar neurotransmisores a espacios sinápticos, liberan moléculas hacia el espacio extracelular. Esas moléculas ingresan a los capilares fenestrados del primer plexo y se dirigen hasta la pars distalis a través de las venas porta. Luego, en los capilares fenestrados de la pars distalis, pasan de la sangre al tejido glandular para regular las actividades de las células endocrinas de esta porción. Por lo tanto, la función característica de este sistema porta es permitir el transporte de moléculas que controlan la actividad de la pars distalis. Dada la importancia funcional de esta glándula, se siguen realizando estudios y en algunos textos o artículos científicos aparecen descriptas otras conexiones vasculares entre distintas porciones, por lo cual lo explicado aquí corresponde a la concepción clásica de la circulación sanguínea de la hipófisis. El sistema porta hepático es el más voluminoso, ya que involucra los capilares sanguíneos de varios órganos. El hígado es un órgano macizo que pertenece al aparato digestivo y cumple muchas funciones vitales. Una de ellas consiste en modificar moléculas que se encuentran en la sangre que proviene principalmente del tubo digestivo, antes de que esta sangre se mezcle con la del resto del cuerpo. De esta manera, el hígado funciona como una especie de filtro metabólico que retiene, deja pasar o modifica las sustancias en función de su naturaleza química y del estado metabólico del individuo. Para estudiar este sistema porta, analizaremos dónde se encuentra el primer plexo capilar, cuáles son los vasos porta y dónde se encuentra el segundo plexo capilar. El primer plexo capilar está distribuido entre varias vísceras impares del abdomen, a saber, bazo, porción abdominal del esófago, estómago, intestino delgado, la mayor parte del intestino grueso, páncreas y vesícula biliar. El mayor volumen de sangre de este primer plexo corresponde a varias porciones del tubo digestivo, pero también hay aportes del páncreas y de la vesícula biliar, que también pertenecen al aparato digestivo, pero no son parte del tubo, y del vaso, que pertenece al sistema linfático. Los capilares de estos órganos convergen en venas. A medida que estas venas van abandonando los órganos, convergen en otras de manera relativamente constante para formar tres grandes venas: la vena esplénica, la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior. Generalmente la mesentérica inferior desemboca en la esplénica antes de que esta última se una con la mesentérica superior, para formar finalmente la vena porta hepática, que recibe algunas pequeñas afluentes, por ejemplo desde la vesícula, y entra al hígado por su cara inferior. El hígado recibe sangre de dos orígenes.
Por un lado, sangre carboxigenada a través de la vena porta y por otro lado, sangre oxigenada que llega a través de la arteria hepática, una de las ramas del tronco celíaco. La mayor fracción de sangre es aportada por la vena porta y con ella llegan al hígado las sustancias que se absorbieron por vía sanguínea en la mayor parte del tubo digestivo, otras que provienen de la degradación de glóbulos rojos en el vaso y otras sustancias como hormonas del páncreas. Una vez en el hígado, la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar se distribuyen juntas. La vena y la arteria se ramifican mientras que la vía converge, ya que los fluidos avanzan en sentidos contrarios. Al llegar a los vértices de los lobulillos, las ramificaciones microscópicas de la arteria hepática y de la vena porta se comunican para formar capilares del tipo discontinuo o sinusoides verdaderos, que se disponen entre las placas de hepatocitos. Estos capilares forman el segundo plexo capilar y permiten que las sustancias que llegaron al hígado por la vena porta abandonen la sangre, pasen al espacio perisinusoidal y luego ingresen a los hepatocitos. Los hepatocitos pueden modificar estas sustancias para almacenarlas o distribuirlas hacia la sangre nuevamente o hacia la vía biliar que comienza entre hepatocitos como canalículos biliares. La sangre de los sinusoides avanza hacia las vénulas centrales de los lobulillos y sale del hígado por las venas hepáticas o suprahepáticas que dentro del hígado hacen un recorrido independiente de la tríada y desembocan en la vena cava inferior. De esta manera, el sistema porta-hepático forma una vía preferencial entre los órganos que contienen el primer plexo capilar y el hígado, y permite que el hígado procese ciertas moléculas antes de mezclarse con el resto de la sangre del cuerpo. El sistema porta-renal se encuentra todo dentro del propio riñón. La circulación sanguínea renal es muy particular, ya que la sangre, además de nutrir al órgano, sirve como materia prima para formar la orina y con ella se eliminan numerosas sustancias de manera muy controlada. Este proceso es muy complejo y comienza con la ultrafiltración de la sangre, formándose un ultrafiltrado que recorre una serie de conductos, a la vez que algunas sustancias del ultrafiltrado son recaptadas y devueltas a la sangre, mientras que otras sustancias son secretadas desde la sangre hacia el ultrafiltrado. Finalmente, el ultrafiltrado se convierte en orina y abandona el riñón. Estos transportes de sustancias entre la sangre y el ultrafiltrado se verifican gracias a la disposición particular de los vasos sanguíneos y a las relaciones de estos con los nefrones y conductos colectores. El riñón contiene numerosos nefrones y conductos colectores, cuyas porciones se agrupan en el laberinto cortical o en las columnas renales por un lado, o en las pirámides o en los rayos medulares por el otro. El nefrón consta de un corpúsculo y de un túbulo que a su vez tiene varias porciones, algunas contorneadas que se encuentran en la corteza y otras más rectas que forman un asa, el asa de Henle, que se encuentra en la médula. Los nefrones desembocan en los conductos colectores que se encuentran en los rayos medulares de la corteza y en la pirámide renal de la médula. Tanto el nefrón como el conducto colector están compuestos por epitelios simples. En cada porción se dan funciones distintas, por lo cual las células son diferentes en cada tramo. El hecho de que estos conductos estén formados por una única capa de células y que los capilares del riñón sean del tipo fenestrado, facilita los transportes. Por otra parte, la sangre llega al riñón por la arteria renal, que se ramifica dentro del órgano hasta dar la arteriola aferente, que entra al corpúsculo renal para capilarizarse en el glomérulo, dado por un ovillo de capilares fenestrados, que representa el primer plexo capilar de este sistema porta.
Estos capilares están asociados a podocitos, que constituyen la hoja visceral de la cápsula del corpúsculo. Allí la sangre se ultrafiltra y el ultrafiltrado comienza a recorrer el túbulo del nefrón. Los capilares convergen para formar arteriolas que se llaman eferentes. Este ordenamiento de vasos, es decir, que luego de un plexo capilar se genere una arteriola, es muy particular y propio del riñón. Las arteriolas eferentes van a tener distinto destino según salgan de los corpúsculos que están en la parte más superficial o más profunda de la corteza. Las arteriolas de los corpúsculos más superficiales se capilarizan en la corteza alrededor de los túbulos contorneados del nefrón, por lo que se llaman capilares peritubulares. De esta manera, las sustancias que estaban en el ultrafiltrado y fueron reabsorbidas por células del túbulo pueden pasar de nuevo a la sangre. En cambio, las arteriolas de los corpúsculos más profundos se continúan hacia la médula como vasos rectos arteriales recorriendo la pirámide y se capilarizan alrededor de las asas de Henle y de los conductos colectores. En la pirámide renal se da otra serie de transportes de sustancias entre la luz de los capilares y la luz de los conductos recién mencionados. Los capilares que se forman luego de las arteriolas eferentes o de los vasos rectos arteriales constituyen el segundo plexo capilar del sistema porta-renal. De esta manera, el sistema porta-renal tiene un primer plexo en los glomérulos, vasos porta que son arteriales y están dados por las arteriolas eferentes en la corteza o por las arteriolas eferentes y los vasos rectos arteriales de la médula. El segundo plexo capilar tiene una porción en el laberinto cortical alrededor de los túbulos contorneados y otra porción en la médula entre las asas de Henle y los conductos colectores. La circulación renal se continúa con vénulas y venas que convergen hasta salir del riñón como vena renal. Como se mencionó, los sistemas porta son vías anatómicas preferenciales de comunicación vascular entre distintas partes del cuerpo. Una ventaja histológica que facilita el transporte de sustancias a través de la pared capilar es que los capilares son del tipo fenestrado en la mayor parte de todos los sistemas porta. Gracias a las aberturas de las células endoteliales, los capilares fenestrados son más permeables a moléculas e iones que los capilares continuos. El otro tipo de capilar que aparece es el sinusoide verdadero o capilar discontinuo que se encuentra en el vaso y en el hígado, y que también es un tipo de capilar muy permeable. Hasta aquí hemos descrito mínimamente los tres sistemas porta del cuerpo humano. Para comprenderlos mejor, hará falta estudiar en más profundidad la anatomía y la histología de la hipófisis, del aparato digestivo y del riñón, y tal vez volver a ver este video teniendo un mejor panorama del contexto de cada sistema porta.